En un pequeño pueblo, perdido entre montañas y bosques espesos, vivía Eliza Márquez. A sus 24 años, era maestra de primaria. Una joven de rostro suave y grandes ojos color avellana, con su cabello oscuro siempre recogido en una trenza. Pero detrás de esa apariencia tranquila, se escondía una profunda melancolía, desde la misteriosa muerte de sus padres, un hecho del que nadie en el pueblo se atrevía a hablar. Una sombra de tristeza la acompañaba. En el otro extremo del pueblo vivía Samar Roldán, de 27 años, un guardabosques fuerte, de hombros amplios y rasgos marcados. Su mirada era intensa y su gesto, casi siempre serio, solo se suavizaba cuando estaba cerca de Eliza. Era un hombre intuitivo, protector y muy reservado, como si cargara con un secreto que lo consumía por dentro. Su vida entera giraba alrededor del bosque y de algo terrible que ocurrió allí hace muchos años. Un día, el destino finalmente cruzó sus caminos. Eliza caminaba sola por un sendero cuando, de repente, un perro salvaje salió de entre los árboles, gruñendo. El miedo la dejó paralizada. Pero justo en ese instante, como un rayo, apareció Samar. Con una calma imponente, ahuyentó al animal. Ese encuentro fue el inicio de algo muy especial. Primero fue gratitud, luego una amistad sincera. Poco a poco, sin que se dieran cuenta, nació un amor silencioso, un amor tan puro que parecía desafiar la atmósfera pesada y los secretos que envolvían al pueblo. Y es que ese lugar, a pesar de su belleza, guardaba historias muy oscuras. La más inquietante era la leyenda del Camino Negro, un sendero prohibido en lo profundo del bosque. Se decía que nadie que se aventuraba por él regresaba siendo el mismo. Los ancianos susurraban que allí la realidad se quiebra, que es un lugar donde las leyes del mundo no aplican. Por supuesto, nadie se atrevía a acercarse, excepto Samar, quien conocía ese camino mucho más de lo que jamás admitiría. Una noche, mientras Samar acompañaba a Eliza a casa bajo la luz de la luna, algo rompió la calma. A lo lejos, vieron a un hombre alto, vestido con un abrigo negro y largo. Observándolos, su rostro estaba oculto bajo la sombra de un sombrero. Estaba completamente inmóvil, como una estatua, una sombra humana recortada contra la oscuridad. Y de pronto, tan rápido como apareció, se desvaneció sin hacer el más mínimo ruido. Ese instante heló la sangre de Eliza. No fue una simple mirada curiosa. Sintió con una certeza aterradora que esa presencia no era casual. Algo o alguien la estaba vigilando. Y la razón era mucho más profunda y siniestra de lo que podía imaginar. El misterio que rodeaba la muerte de sus padres, el secreto de Samar y la leyenda del Camino Negro comenzaban a entrelazarse, tejiendo una red de la que quizás no podrían escapar. La aparición de este hombre misterioso es solo el comienzo. ¿Quién es? ¿Y qué quiere de Eliza? ¿Qué es lo que Samar oculta con tanto recelo sobre el bosque y su pasado? Las respuestas a estas preguntas podrían desenterrar verdades que el pueblo ha luchado por mantener enterradas durante años. Y para Eliza y Samar, descubrir esas verdades podría cambiar sus vidas para siempre, o ponerlas en un peligro mortal. Días después de aquella tragedia, un hombre llegó al pueblo y cambió las cosas para siempre. Su nombre era Yusuf Hernández. Era un investigador privado de unos 35 años, delgado, con una barba corta, bien cuidada, y gafas que le daban un aire intelectual. Su presencia era como una pieza de un rompecabezas que no encajaba. Su frialdad profesional contrastaba brutalmente con la calidez tradicional de la gente del pueblo. Se presentó ante Eliza, la hija de los fallecidos, con una seriedad que imponía respeto. Sin rodeos, comenzó a hacer preguntas sobre la muerte de sus padres, preguntas que nadie más se había atrevido a hacer. Quería saber sobre el ruido extraño que escucharon la noche antes del accidente, sobre el silbido agudo, casi metálico, que Eliza recordaba haber oído mientras dormía, un sonido que se había colado en sus sueños, como una pesadilla. Con cada pregunta de Yusuf, Eliza sentía que algo en su memoria, algo que había estado dormido por mucho tiempo, comenzaba a despertar. Eran fragmentos, sensaciones, imágenes borrosas que empezaban a cobrar forma. La duda se instaló en su corazón como una semilla venenosa. Mientras tanto, Samar, el amigo de toda la vida de Eliza,
la observaba con una preocupación que rayaba en la angustia. La llegada del investigador lo había puesto nervioso, y su comportamiento se volvió cada vez más errático. Una tarde, incapaz de soportar más el peso de su conciencia, se derrumbó. Le confesó a Elisa su mayor y más oscuro secreto. La noche en que los padres de Eliza desaparecieron, él los vio con sus propios ojos, caminando hacia la entrada del Camino Negro, ese sendero prohibido, del que todos en el pueblo hablaban en susurros. Los vio adentrarse en la oscuridad y jamás regresar. No dijo nada. El miedo lo paralizó, el miedo a lo que podría pasarle si hablaba. Y ese silencio lo había atormentado durante años, carcomiéndolo por dentro. Para Eliza, la confesión de Samar fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. El mundo que conocía se desmoronaba. Su amigo, la persona en la que más confiaba, le había ocultado la verdad más importante de su vida. Pero en medio del dolor y la traición, surgió una nueva determinación. Tenían que descubrir la verdad, costara lo que costara. Decididos, Eliza, Samer y el investigador Yusuf se adentraron juntos en el Camino Negro. La niebla era tan densa que apenas podían ver a unos metros de distancia. El silencio era absoluto, tan profundo que parecía tragarse el sonido de sus propios pasos, sus propias respiraciones. El aire olía a tierra húmeda, a hojas podridas y a algo más, a hierro, a peligro. De repente, una figura emergió de entre los árboles, como un fantasma salido de la bruma. Era alto, imponente, y vestía un abrigo negro que parecía absorber la poca luz que se filtraba. Un sombrero de ala ancha ocultaba su rostro. Su voz, grave y retumbante, rompió el silencio sepulcral. El pasado siempre regresa, y quien cruza este camino nunca vuelve siendo el mismo. Lentamente, como en una película de terror, el hombre se quitó el sombrero. La revelación dejó a Elisa sin aliento. El rostro pálido y demacrado que la miraba le resultaba terriblemente familiar. Era su tío, el hermano de su madre, desaparecido misteriosamente 10 años atrás. Lo que les contó a continuación destrozó por completo la versión del accidente. Sus padres no habían muerto en un simple choque. Habían descubierto secretos oscuros que involucraban a las autoridades del pueblo en una red de corrupción, desapariciones forzadas, tráfico ilegal de tierras. Su tío, en un intento desesperado por protegerlos, intentó ayudarlos a escapar del pueblo, pero fue demasiado tarde. Fuerzas oscuras, fuerzas que parecían habitar el propio Camino Negro, lo persiguieron y lo atraparon, condenándolo a una existencia sombría en ese lugar maldito. Y entonces, sin previo aviso, en un arrebato de locura o desesperación, su tío se lanzó contra ellos. Su objetivo era Elisa, pero Samar, en un acto de valentía y redención, se interpuso para protegerla. El golpe fue brutal, y Samar cayó al suelo con una herida profunda, la sangre manchando la tierra. Mientras Elisa gritaba, Yusuf reaccionó. Con una fuerza que nadie hubiera esperado de su delgada figura, empujó al agresor, al hombre del abrigo negro, hacia el centro del Camino Negro, y en ese instante, ocurrió algo imposible. El suelo pareció abrirse, como si el propio bosque tuviera fauces y estuviera hambriento. La tierra tembló, y el hombre del abrigo negro fue devorado, desapareciendo en un instante sin dejar rastro. Días después, el sacrificio no fue en vano. La policía, siguiendo las pistas dejadas por Yusuf, descubrió una serie de documentos comprometedores. La red corrupta que había controlado el pueblo durante décadas fue desmantelada. Cayeron los poderosos, y la justicia, por fin, pareció llegar a aquel rincón olvidado. Samar sobrevivió milagrosamente a su herida. La culpa que lo había atormentado durante años fue reemplazada por el coraje de su acto. Él y Elisa, unidos por la tragedia y la verdad recién descubierta, comenzaron a reconstruir sus vidas, con la frágil esperanza de un nuevo comienzo. Parecía un final feliz, de esos que solo ocurren en los cuentos, pero el destino, siempre caprichoso, aún guardaba un último y aterrador giro. Un mes después, la vida comenzaba a volver a una extraña normalidad. Eliza estaba limpiando la antigua casa de sus padres,
un lugar lleno de recuerdos agridulces. Mientras barría el viejo suelo de madera, notó que una de las tablas estaba floja. La curiosidad la venció, la levantó con cuidado y descubrió un pequeño compartimento secreto. Dentro había una caja de madera cubierta de polvo. Su corazón latía con fuerza mientras la abría. Dentro encontró fotografías antiguas de su familia, sus padres sonriendo, ella de niña jugando en el jardín. Recuerdos de una vida que le fue arrebatada. Pero al fondo de la caja, debajo de todas las demás, había una foto que no debería estar allí. Una foto reciente. En ella se veía a ella misma y a Samar, de espaldas, caminando juntos por el bosque. La foto estaba tomada desde lejos, como si alguien los estuviera espiando desde detrás de los árboles. Elisa le dio la vuelta y un escalofrío recorrió su espalda. La fecha escrita en el reverso era la misma noche en que el hombre del abrigo negro desapareció en el camino negro. Y debajo de la fecha, una frase corta, escrita con la caligrafía inconfundible y elegante de su madre. No confíes en Samar. Él sabe más de lo que dice. La sangre se le heló en las venas, en el mundo se detuvo. En ese preciso instante, la puerta de la habitación se abrió y Samar entró. ¿Qué encontraste?, preguntó con esa sonrisa suave y tranquilizadora que ella conocía tan bien. Instintivamente, Elisa escondió la fotografía detrás de su espalda. Lo miró a los ojos del hombre que amaba, del hombre que le había salvado la vida, y por primera vez, su mirada le pareció completamente desconocida, fría, calculadora y peligrosamente vacía. La pesadilla, se dio cuenta, estaba lejos de terminar. Acababa de comenzar. Portal. Si esta historia te ha atrapado tanto como a nosotros, no te pierdas lo que viene a continuación. Dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de este oscuro misterio. Déjanos en los comentarios tus teorías. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos.